Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que estábamos viendo la semana pasada y nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 1. Amén. Que en estas fechas estamos estudiando, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos le dan gloria a Él? ¿Cuántos le agradecen a Él? Bendito sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar por esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy, que de hecho es significativa para cada uno de nosotros. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y Dios mío, aquí estamos y venimos a ti, Señor, con un solo propósito. Tú eres santo, Señor, tú eres bendito por los siglos de los siglos, y te agradecemos, oh Padre eterno, porque hace 2000 años atrás tú enviaste a tu amado Hijo para venir al mundo, Señor, y desarrollar su ministerio, en el cual sería predicado el Evangelio a toda criatura, bendito Salvador. Ese fue el mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, antes y después de haber resucitado de entre los muertos, subir a los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Dios de la gloria, que este mensaje sea de bendición y de salvación para todo aquel que lo requiere. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Y nos quedamos en el versículo 5 de San Lucas, en el capítulo 1, y dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Si nosotros nos remontamos un poquito a la historia del pueblo de Israel, sabemos que en el desierto Dios destinó a la tribu de Leví para ser la tribu que ejercería el sacerdocio delante de Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Glorificamos a Dios? Amén. Y Zacarías precisamente era de esa tribu por la cual ejercía el sacerdocio en ese tiempo. Dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios. Y hermanos, aquí la palabra justo significa eran íntegros delante de Él. O sea, haciendo, hermanos, ya de alguna manera la comparación, ¿verdad? Para poder entender un poquito más, de una manera más clara y más precisa, cuando dice, y ambos eran justos, o sea, ambos eran rectos, ambos vivían en santidad delante de Dios. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran un matrimonio. Y aquí nos podemos dar cuenta que, a pesar de que ejercía el sacerdocio en el templo, hermanos, era un hombre casado, ¿verdad? Ejerciendo el ministerio que Dios le había demandado, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vean cómo en el trayecto de la historia de los grandes hombres de la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que desde los tiempos de Abraham, Dios siempre se singularizaba en hacer cosas especiales en sus siervos. Abraham, dice la Escritura, que era un hombre ya avanzado en edad y no tenían hijos. Pero Dios les dio un descendiente. Y dice aquí la palabra que era su mujer estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Quizá ellos ya se habían resignado a no tener descendencia, pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? Como lo que dice San Lucas capítulo 1 versículo 37, no hay nada imposible para Dios, hermanos, pues Dios ya tenía destinado que el nacimiento de este niño sería, hermanos, el motivo por el cual se adelantaría al ministerio de Jesús para anunciar lo que Jesús haría posteriormente. Amén. Y dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, no cualquier día podían ofrecer ese incienso, y no cualquiera. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, había mucha gente afuera esperando mientras él entró. Y dice el versículo 11, dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aquí es, hermanos, donde lo que había sido declarado por el profeta Daniel en el capítulo 9, donde el ángel Gabriel le habla a este profeta anunciando este acontecimiento. Amén. Cómo es maravillosa la palabra de Dios, hermanos, en el cual dice que se cumplirían exactamente los años y los días en el cual el Mesías vendría a nacer a este mundo. Y dice, hermanos, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bendito sea el Señor. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando comienza su ministerio, más adelante habla del ministerio de Juan, en donde hace mención de él y dice que nadie fue más grande profeta como Juan. Fue el mayor de los profetas que existieron en la historia, hermanos, antes y después, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el último profeta que anunció, hermanos, el advenimiento de nuestro Señor, cuando Él dijo, cuando bautizaba, ¿verdad? Cuando Él comienza su ministerio en el río Jordán, y les decía a las personas, a las multitudes que se agolpaban delante de Él, les decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: y yo no soy, porque le preguntaban, dice: ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Dice: no, yo no. Dice: mas viene de mí uno que es más poderoso que yo, del cual ni yo mismo soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. ¿De quién estamos hablando ahí? De Cristo Jesús. Y dice, versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí está hablando de Juan. Amén. Porque será grande delante de Dios, o sea, un grande siervo de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece Espíritu Santo con mayúsculas. Aún desde el vientre de su madre fue santificado. Bendito sea el Señor para siempre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dense cuenta que antes que Jesús comenzase su ministerio, si nosotros nos vamos a los otros evangelios, cuando Juan ya era un adulto y predicaba la palabra, hermanos, venían a él, se convertían, hermanos, a Dios, se arrepentían de sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Amén. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor
Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero ¿cuántas veces, hermanos, Dios habla a nuestras vidas y realmente no le creemos a las promesas que Dios nos está declarando a través de su palabra? ¿Quién podía dudar de las cosas que estaba declarando el ángel al sacerdote Zacarías? Sin embargo, en el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Miren, hermanos, muchas veces en las situaciones o circunstancias que nos encontramos, porque aquí hay una enseñanza muy profunda. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, glorificamos a Dios, pero no le estamos creyendo a Dios. No estamos realmente convencidos de que Él pueda hacer algo por nosotros. Aquí ya empieza a dudar el sacerdote Zacarías. ¿Cómo puede ser esto? En pocas palabras dice: es que ya soy un hombre avanzado de edad, mi esposa también es una anciana. ¿Cómo puede llevarse a cabo esto? Ustedes saben que una mujer deja de ovular a una determinada edad. Su matriz, hermanos, deja de funcionar. Los ovarios dejan de producir esa célula que se conoce como óvulos. Y dice aquí: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad ya avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. En pocas palabras, hermanos, y le dice: y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel aquí, hermanos, al sacerdote? ¿No crees a las palabras que yo te estoy hablando? Y que incluso yo estoy en la presencia de Dios, y que las palabras que Él me dio que yo hablase, te las estoy declarando a ti directamente. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué dudamos de Él? ¿Por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué no podemos ver, hermanos, en medio de la incertidumbre, que hay un Dios de poder? ¿Por qué no podemos creerle a Él en medio de las situaciones o circunstancias difíciles por las cuales estamos pasando? Cualquiera puede decir que Dios es bueno y creo en Dios cuando todo va bien, pero en los momentos de prueba y de lucha, cuando tú tienes una necesidad. ¿Cuántos matrimonios hay en el mundo entero que desean un hijo y sin embargo no lo tienen? Pero hay un Dios grande, y aquí enseña la palabra que Él es Dios de dioses. Aleluya. Y que para Él no hay nada imposible, hermanos. No le bastó con ver aparecer a ese ser celestial y declarándole esas palabras que le estaban dando una esperanza para que, hermanos, pudiesen tener un descendiente. Y vean lo que declara en el versículo 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué el ángel le declaró estas palabras de reprensión al sacerdote Zacarías? ¿Por qué? Porque no creyó. No podrás
puedas tú salir y declararle al pueblo y declararle a tu esposa que podrán tener un bebé, podrán tener un descendiente. Hasta el día que se cumpla el nacimiento del niño, entonces te será suelta tu lengua nuevamente y podrás hablar. Pero ya el ángel le había dicho cómo habría de llamarse el niño, a pesar de que no había nacido. Amén. ¿Cuántas veces tú le has creído a Dios? ¿Cuántas veces te has visto en necesidades en la que, hermano, estás pasando por una situación difícil, ya sea económica, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier parte en donde te encuentres, estás pasando por una situación difícil y clamas a Dios y le dices: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi guardador, tú eres mi sustentador. Creo en ti, Señor, y creo a tus promesas. Cuán difícil es, hermanos, verdaderamente ejercer esa fe. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, versículo 21, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, porque nunca había tardado tanto. Pero cuando salió no les podía hablar, no les pudo declarar, hermanos, la grande bendición que Dios le había derramado en su vida a través de su mujer, que serían los dos padres. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Desde aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una de las costumbres muy arraigadas dentro del pueblo de Israel es que una mujer que no podía concebir era una desgracia para ese matrimonio. Ustedes conocen la historia de Ana y su esposo Elcana, la cual tenía 2 esposas, Ana y su otra mujer. La otra podía tener descendencia y ella no podía tener descendencia. Entonces ella fue y oró a Dios en el tabernáculo, hermanos. Y ahí se postró y le clamó a Dios, y ella le creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios verdaderamente? Y pueden, hermanos, tener esa plena certidumbre de que Él hará en su tiempo lo que Él tiene que hacer en tu vida. No antes, no después del tiempo, sino en el tiempo exacto en el que Dios tiene que obrar para que tu vida sea bendecida. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer, hermanos, para que verdaderamente tú le creas, para que podamos confiar en Él? No estoy diciendo que creas, como dice el mundo, en una fe ciega. La fe que nosotros tenemos en Dios no es una fe ciega, es una fe, hermanos, con convicciones. Es una fe que te guía por el camino correcto. Es una fe que te alumbra en un camino recto. Es una fe que no te confunde. Es una fe que no te desvía ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre estás mirando hacia el frente en el premio que es tu soberana vocación, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, que tú asimiles estas palabras, que así como les fue declarado a estos hombres estas maravillosas promesas,
estas promesas que fueron para estos hombres también hoy, hermanos, son para cada uno de nosotros. Porque ese Salvador que vino al mundo no vino solamente a salvar a los judíos, sino a todo aquel que cree en Él. ¿Tú has creído en Él? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes al templo y te congregas con la iglesia? ¿Lo haces por religiosidad o lo haces por convicción? ¿Lo haces mirando quién viene y quién no viene? ¿Lo haces, hermano, porque tienes la plena seguridad de tu salvación? No mirando lo que hacen los demás, no mirando, hermanos, si es una multitud de gente, porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos creyeron en aquel tiempo? Muchos se maravillaban, hermanos, de los milagros de Jesús. ¿Pero acaso todos creyeron en Él? Necesitamos nosotros verdaderamente aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí hay un ejemplo muy claro, que Dios se desagrada cuando nosotros no creemos en su palabra. Por cuanto no creíste, entonces quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el niño nazca. Dios constantemente habla a tu vida y habla cada vez que tú vienes a este lugar, y Dios te ama y te refleja su amor, su bondad, su misericordia, porque no ha habido ni un día que Él no te dé para comer y un techo donde vivir y la vida que tienes. Amén. Miren, no nos tenemos por qué quejar, hermanos. No te quejes por las situaciones por las cuales estás pasando, si es que estás pasando por una prueba o una lucha. Deberías de ver o de mirar un poquito a nuestros hermanos que son perseguidos en otros países, que son quemados vivos, que esos pastores son encarcelados, que sus familias, hermanos, sus hijas son violadas en los países islámicos, son decapitados, les cortan, hermanos, la cabeza, pero ellos permanecen fieles. Si tú estuvieras en un país y a ti te hubiera tocado vivir en un país así, ¿podrías mantener tu convicción, tu fe, tu credibilidad? ¿O serías el primero en renunciar a Cristo y decir, no, con tal de preservar mi vida, mejor niego a mi Cristo? ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? Para mantenernos en circunstancias de bendición y en circunstancias adversas, para reconocer que solamente dependemos de Él, que solamente debemos confiar en Él. Y aunque me quitaran la vida, dice, hermanos, Job, aún seguiré confiando en Él. Porque puedo entonces apropiarme de las palabras que dijo el apóstol Pablo, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una grande ganancia. ¿Por qué? Porque si ya no, mientras vivo aquí en la tierra, hermanos, le doy gloria a Dios, pero si ya no tuviese vida, entonces es porque ya estoy con Él. ¿Y cuánto, hermano, qué es más grande y más maravilloso? ¿Estar aquí en la tierra o estar en su presencia? ¿Cuántos desean estar en su presencia, hermanos? Entonces glorifica el nombre del Señor. Y dice el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta
entre los hombres. Y esa afrenta era precisamente la esterilidad de Isabel, perdón, de Elizabeth. Cuán grande es Dios, hermanos. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija, Naiví, mi esposa se enfermó y fue con el médico y le diagnosticaron que a causa de esa enfermedad, hermanos, nuestra hija podría nacer lisiada. ¿Saben qué hizo mi esposa? Creyendo a la palabra de Dios, dijo: yo no creeré en lo que me han dicho ellos, yo creo Gloria a Dios, aleluya. en la palabra de Dios. Gloria. Y oramos y le clamamos a Dios y le pedimos su misericordia, y nuestra hija nació sana, para honra y gloria de su nombre. No es lo que diga el hombre, porque la última palabra la tiene aquel que nos da la vida día a día. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermanos? Cristo vive, gloria a Dios. No permitas que el diablo penetre tus pensamientos. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te permita ver lo que te rodea, lo que tú ves con tus ojos. Cuando dices: es que ya hay muchos hermanos que ya no vienen, ¿sabes tú que cada lugar vacío está ocupado por un ángel del Señor? Aleluya. ¿Sabes tú que aquí está la presencia de Dios y esa nos basta? Amén. Amén. ¿Sabes tú, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos dirige? Sí, amén. Cristo vive. Les voy a poner un ejemplo claro, hermanos, para que ustedes no duden de lo que la palabra de Dios nos declara. Dice el Señor, o dice la Escritura, que habían muchos que se llamaban ser sus discípulos, y a causa de la palabra muchos desistieron y volvieron atrás y decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y muchos de los que lo seguían lo dejaron. Se vuelve Jesús a sus discípulos, a esa iglesia pequeña, porque Jesús llama a una iglesia pequeña, dice manada pequeña, un grupo de almas reunidas que lo seguían pese a toda circunstancia. Porque Jesús no los andaba trayendo en carruajes, en caballos de lujo, en caballos árabes, pura sangre, cabalgando, ¿verdad? Sino caminaban kilómetros a pie, atravesando desiertos, durmiendo, les agarraba en la noche, y ahí a donde los agarraba la noche, ahí dormían y agarraban una piedra como una almohada. Y los seguían pese a toda circunstancia. Y Jesús les dice: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro el intrépido, siempre levantando la mano primero, en la clase, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, donde el maestro era el maestro de maestros. Amén, amén, gloria a Dios.
Él estaba entendiendo la palabra, porque él no dijo, ah, Señor, pues ya se fueron todos, pues yo también me voy, porque pues ya nada más quedamos unos cuantitos. ¿Qué cosa fue lo que les dijo? O más bien, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente en ti hay palabras que vivirán para siempre, y yo creo a tus palabras. Aleluya, bendito sea. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Amén, aleluya. Hay que creer, hermanos. Hace muchos años yo escuché un canto que decía, en pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando en pruebas y en las luchas. Bendito sea Dios. Alrededor del mundo, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, se ha diagnosticado, hermanos, que esas iglesias multitudinarias, ¿verdad? Esas mega iglesias que son no de 5,000, sino hasta de 10,000, 30,000 miembros. Se ha diagnosticado, y esto lo han dicho especialistas en las Sagradas Escrituras, que la mayoría se quedarán y unos cuantos subirán. No estoy tratando de ser pesimista, ni estoy diciendo, hermanos, que esta sea la única congregación que se pueda salvar. Pero de nada sirve tanto bombo y platillo si verdaderamente la iglesia no está firme en el camino de Dios. No de balde la Escritura dice, muchos son llamados y muy pocos los escogidos. En la historia, hermanos, que relata John Bunyan, hace referencia a los tipos de cristianos que él se iba encontrando en el camino hacia la vida eterna. Y había uno que se le pegó y se llamaba flexible. Y el nombre literal, adjetivo calificativo, porque en el primer fango de problemas y necesidades que le vino a su vida, lo primero que hizo, esto no es para mí, yo me regreso de donde vengo. Esto no es, esto, yo pensé que era otra cosa. Sí, todo el mundo quiere llegar al cielo, hermanos, pero llegar al cielo es lucha, prueba, tribulación, angustia, persecución. No es fácil caminar el camino de la vida. Dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz. Y seguir la cruz es, hermanos, ir contra la corriente del mundo, pese a toda circunstancia, pese a todo lo que esté ocurriendo en tu vida. Dice el canto maravilloso, dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito por los siglos durará. Amén. Que el diablo no te engañe y no te diga, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hermanos, ¿ustedes creen que el diablo no me bombardea a mí también? Pero yo me he puesto la mirada en los hombres. Yo sé en quién he creído. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que quiera seguirlo, hermano, seguirá en el camino del Señor. Y si no, Él tiene el libre albedrío de ir y de escoger el camino que mejor le parezca. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos glorifican su nombre?
26, versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A dónde vivían José y María? En Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Fíjense que después de 6 meses que le fue anunciado al profeta Zacarías que su esposa tendría un bebé, al cual le llamarían Juan, 6 meses después exactamente le es anunciado a María que estaba embarazada. Y nuevamente una situación de incertidumbre. Y vamos a ver qué cosa es lo que pasa más adelante. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué privilegio, hermanos. Dios no iba a escoger a cualquier instrumento. Tenía que ser una matriz pura. Una virgen, dice la Escritura. Y una virgen, por ende, se entiende que es una mujer que jamás ha tenido relaciones sexuales y su matriz jamás ha tenido en su vientre a un bebé. Pero no tan solo era la cuestión de esa pureza física y biológica, sino que Dios miró el corazón de esa mujer. ¿Por qué no escogió a otra mujer? Había una multitud enorme de mujeres dentro del pueblo de Israel y solamente Dios se fijó en una que hacía la voluntad de Dios. Y fíjense que la Escritura, hermanos, dice que constantemente Dios escudriña el planeta para ver si hay alguien que busque a Dios, para ver si hay alguien que haga su voluntad, para ver si hay alguien que verdaderamente está invocando su nombre, porque dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y esta mujer fue escogida por Dios para llevar en su vientre al mismo Hijo de Dios. ¿Quién hubiese querido tener ese privilegio en aquel tiempo? Pero era, hermanos, aparte de ser una gran bendición, una prueba de fuego. Porque las palabras que les dijo el sacerdote Simeón cuando, hermanos, nació Jesús y lo llevaron de meses para presentarlo en el templo, escuchen bien lo que dije, para presentarlo, no para bautizarlo. Y lo presentaron en el templo, y el sacerdote Simeón dice, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando vio al bebé, le dijo al Espíritu Santo: este es el Salvador del mundo. Y le dice, hermanos, el profeta Simeón: y una espada traspasará tu alma. ¿Qué le estaba dando a entender? María se quedó estupefacta cuando escuchó esa profecía. Cuando vio a Jesús en la cruz, se acordó de esas palabras del sacerdote Simeón. Un corazón que tenía, hermanos, que ser conforme a la voluntad de Dios. Porque María no le reprochó a Dios, hermanos, sino que ella estaba reconociendo en ese instante que ese hombre que lo había tenido 9 meses en su vientre era su Salvador. No de balde ella, hermanos, declara en las Escrituras, en el Magnífica, que se encuentra en el versículo, en San Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, donde dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué está diciendo María? Que Jesús, el cual estaba en su vientre, algún día moriría por ella en la cruz del Calvario. Bendito sea su santo nombre.
Ahora, mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? O sea, se queda ella estupefacta, ¿verdad? Así como diciendo, no entiendo qué está pasando. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Siempre Dios hablando al hombre, diciéndole, tranquilos, no se espanten. Yo estoy con ustedes, aleluya. Gloria a Cristo. Le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Porque has sido mirada por los ojos de Dios con agrado. A eso se refiere con gracia. Porque ha visto Dios que eres una mujer recta delante de Él. Una mujer pura, íntegra delante de Dios. No solo hablando de la pureza como virgen, como mujer, sino la pureza de su corazón. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que en el hebreo, hermanos, es Yeshua, Yamashiach, o sea, Jesús el Mesías, el ungido de Dios. Este será grande. Subrayen esas palabras, hermanos, ahí. Cómo le está declarando quién sería ese niño años más tarde. Y será llamado Hijo, y aparece Hijo con H mayúscula. Debemos ser, hermanos, cuidadosos en la lectura. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que no es Dios? Hijo del Altísimo. Es que leen esto y lo malinterpretan. Entonces, es que Jesús vino a nacer. Jesús no vino a nacer. Hermanos, Él ya era desde la eternidad hasta la eternidad. Él simplemente se encarnó. Amén. Bendito sea su santo nombre. Dice, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta profecía, hermanos, todavía no se cumple. Él vendrá a reinar a este mundo y ejercerá un reinado de poder y de autoridad y de justicia. Entonces, ¿por qué dicen aquí? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si Él vivió todo el tiempo en la humildad, dice la palabra del Señor que a veces no tenía ni dónde dormir, ni dónde recostar su cabeza, porque una vez le preguntaron a Jesús, Señor, te seguiré, y le dice Él, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aún así me quiere seguir. ¿Quiénes están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Quiénes están dispuestos a dejar todo por Él, hermanos? Pedro dejó todo. Mateo dejó todo. Juan dejó todo. Por seguirlo a Él. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Él vive Él reina desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no he tenido relaciones sexuales. Esto es lo que le está diciendo ahí. No he tenido, es más, todavía ni me caso. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, proclamamos: el nacimiento del Hijo de Dios.
Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo. Fíjense cuenta cómo eran familiares, eran familia, eran primas. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos le podemos decir al Señor: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra vida? Y Dios demanda esa responsabilidad en cada uno de nosotros. Los que somos padres de familia, guiar a nuestra familia al camino, en un camino correcto, en un camino recto que conduce a la vida eterna. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuál es tu comportamiento cotidiano en tu vida diaria? ¿Cuál es el ejemplo que le das a tu familia? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas? Yo no digo, ¿verdad?, que seamos perfectos. Cometemos errores, fallamos, nos airamos, nos enojamos, pero dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. Esa ha sido una lucha fuerte en mi vida, y yo se los he dicho muchas veces aquí, con la cual, hermanos, el Dios Todopoderoso ha tenido que ir moldeando mi vida. No crean ustedes que porque yo me paro aquí enfrente soy un hombre intachable. Como dijo el apóstol Pablo: yo soy el menos digno. Pero ustedes no están poniendo la mirada en mí, aunque yo tengo que dar ejemplo a ustedes. Pero si alguna vez fallare, entonces por eso me recriminarán, o le pedirán a Dios: Señor, ayuda a tu siervo. Porque nadie está exento de tropezar con la misma piedra. Es por eso, hermanos, que siempre les pedimos, cada vez que tenemos la oportunidad, oren por nosotros, pidan por nuestras vidas. Porque ciertamente, así como me ven, hermanos, de carne y hueso, pero también he derramado mis lágrimas, he llorado, he pasado por pruebas, por luchas, tribulaciones, y en el trabajo tengo muchas pruebas, muchas luchas, y a veces llego a la casa triste. Y, hermanos, muchas veces afligido por las situaciones que he vivido en el trabajo. A veces no le cuento a mi esposa lo que me pasa, simplemente me encierro en mi recámara, le tomo mis rodillas y le oro a Dios y le digo: Señor, ayúdame. Porque no la quiero angustiar a ella, porque cuando yo le cuento a ella lo que me pasa, ella se aflige. Aunque tengo que compartir con ella, hermanos, las cosas buenas y malas, porque ella ha sido siempre una fortaleza en mi vida, y cada vez que yo le cuento mis problemas, ella dice: vamos a orar. Y es lo primero que ella hace, dice: vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esa invitación en sus matrimonios? Cristo viene, hermanos. El Señor nos ha permitido estar mirando la salida de otro nuevo año. Amén. De otro año, ¿verdad? Y esperando otro nuevo año. Que Dios nos conceda, ¿verdad?, ver la entrada del año que viene, que está a punto de comenzar y a punto de concluir. ¿Qué hemos hecho? El Señor viene pronto.
por su iglesia.